El día de hoy en el circo grotesco de las mañaneras, la periodista de allá de Sonora del Imparcial, Shaila Rosagel, le preguntó al infame Merolico sobre el caso de uno de sus compañeros, un periodista que tiene 19 años de haber desaparecido, y sobre el tema, el gobierno firmó al inicio del sexenio un convenio con la familia en el que le decían que se comprometían a buscarlo, a ver qué fue lo que pasó con él cuando iniciaron en este sexenio. Y hoy la periodista le preguntó que qué pasaba, si había avances en este caso, y él dice que no tiene información. Pero bueno, el caso es que le sirvió para justificar de manera bastante estúpida el tema de la desaparición y asegurar que han encontrado a miles y miles y miles de personas desaparecidas en nuestro país. Y luego hace una separación que a mí me confirma cómo el tipo este es un insensible, incapaz de tener empatía con los familiares de desaparecidos. Él divide las desapariciones entre violentas y no. Así, esa es su división. ¿Por qué lo hace así? Pues quién sabe. ¿Con base en qué? Pues no sé. Pero él divide así las desapariciones, violentas y no. Y dice que la gran mayoría de las desapariciones en nuestro país no son violentas. Pues no, pues muchas gracias. Y el hecho de que no sean violentas, pues para él ya está chido, porque pues entonces las únicas graves son las violentas, la desaparición forzada de personas. Este es un artículo porque estuve buscando para más o menos explicarles por qué lo que dijo López es una pendejada. Este es un artículo de una persona que es policía, licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, subteniente de policía de Ecuador. Es de Ecuador, pero aplica a todo el mundo. Aplica en cualquier lugar de este planeta. Se llama Factores que incidieron en la desaparición involuntaria de personas en la provincia de Manabí. Esto es en Ecuador, pero como decía, aplica a cualquier lugar del mundo. Nos vamos a la página número 4 porque en el marco conceptual explica más o menos qué hay detrás de una desaparición de personas. Esto que no entiende López y que es necesario explicarle a los menos aptos para que cuando escuchen pendejadas como las que dice él, se den cuenta que el asno no sabe de lo que está hablando. Dice en el marco conceptual, ¿qué es una persona desaparecida? Bueno, la desaparición de una persona es una tragedia, no solo para la persona que desaparece, sino también para sus familiares que quedan en una situación de incertidumbre. No saber qué ha sido de un cónyuge, un hijo, un padre, una madre, un hermano, una hermana, es un sufrimiento insoportable para numerosas familias afectadas por un conflicto armado o una situación de violencia interna en todo el mundo. Las familias e incluso enteras, comunidades enteras que desconocen si alguno de sus miembros está vivo o muerto, no pueden dar vuelta a la página, olvidar los hechos violentos que han perturbado su vida. Los problemas que surgen, y esto no lo ve el anélido de la presidencia, son de orden psicológico, jurídico, administrativo, social y económico. Las profundas heridas infligidas continúan fragilizando las relaciones entre grupos y naciones. En algunos casos, incluso décadas después de ocurridos los hechos, lo que se convierte en un obstáculo para la cicatrización del tejido social. Y si esto no es violencia, la forma en que haya desaparecido la persona no importa, pero si esto no es violencia, pues entonces no entiendo qué puede serlo. Continuamos, es una página más. En general, por personas desaparecidas, se entiende a aquellas personas de las cuales sus familiares no tienen noticias o cuya desaparición ha sido señalada sobre la base de información fidedigna a causa de un conflicto armado, internacional o sin carácter internacional, o de violencia interna, disturbios interiores y situaciones en las que se requiera la actuación de una institución neutral e independiente. La definición de familiar de una persona desaparecida en principio debe definirse en cada legislación nacional, pero debe incluir como mínimo a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, los hijos adoptados o los hijos del cónyuge, el cónyuge casado legalmente o no, los padres, incluidos suegros, suegra, padres adoptivos, los hermanos y las hermanas, nacidos de los mismos padres, de padres diferentes o adoptados. Ahí pone la cita del autor de este concepto, pero yo agregaría aquí algo también.
hasta los amigos. Porque si uno de tus amigos desaparece, tiene que ser igual de horroroso que si desaparece un hermano. Y quien tenga a un amigo desaparecido sabe que es así. Carajo, nosotros no escogemos con dónde nacer y la familia que nos toca, pero sí escogemos la familia con la que decidimos después armonizar como sociedad en un pequeño grupo que se llama amigos. Y se les quiere mucho. Desaparece un amigo, es igual de doloroso que si desaparece un familiar. Pero bueno, y luego estos conceptos que López no entiende, ¿no? Desaparición voluntaria, adultos y menores. Las desapariciones voluntarias es un acto donde las personas buscan algo nuevo para sus vidas, experimentar una salida a sus problemas. El telégrafo, un medio, refiere que esto se produce generalmente en los menores de edad. Ojo con esto. Jóvenes, adolescentes que buscan de cualquier forma o manera eludirse o alejarse de las situaciones de violencia escolar, colegial, universitaria, familiar, que se sienten atraídos por la aventura de conocer lo desconocido con un alto riesgo de peligro. Así es que, aunque alguien, un menor, un adolescente, un adulto se vaya de manera voluntaria, a lo mejor lo está haciendo por eludir toda esta violencia que vive en el medio donde se encuentra. Esto López no lo ve. Entonces, si alguien se va de manera voluntaria y no se puede saber de él o sus familiares no saben de él, para él no es violencia. Pero ¿qué hay en el fondo de esto? Eso no lo ve el anélido. La desaparición involuntaria. Un adulto o un menor, según SOS Desaparecidos, desaparición involuntaria es aquella en la que la persona que desaparece lo hace por motivos ajenos a ella, ya sea por un trastorno mental, demencias, Alzheimer, enfermedad mental, desorientación, etc. Y esto también encierra detrás violencia. O sea, el dolor que provoca, imagínense lo que vive una persona con Alzheimer o con un trastorno mental en las calles, que no sabe, no tiene idea de lo que está haciendo en la calle, no puede razonar que el lugar donde se encuentra, lejos de su familia, en un entorno, la gran mayoría violento, o sea, detrás de esto también existe la violencia. Y luego esta, que es la única que parece ser que reconoce el anélido de la presidencia, la desaparición forzosa. La desaparición forzosa atenta contra la integridad y libertad de las personas en toda América Latina. Se usa como método para infundir temor y terror en los ciudadanos civiles y de orden público. París refiere que este terrorífico problema social se debe a los grupos insurgentes, narcotráfico, políticos, trata de personas, tráfico de órganos. Todo esto es violencia. Se justifica que en algún lugar o en un momento dado una persona la secuestraron sin dejar rastro alguno y por medio de esta cometer cualquier delito, ya sea físico, interno o externo, psicológico o por un bien común. Esta es la única que reconoce López. La desaparición accidental. Un adulto o un menor. La desaparición accidental es un acto donde la víctima tuvo algún descuido, fue con algún conocido y se perdió, pero la misma está consciente de sus actos, tratando de buscar una ayuda para volver a su hogar. SOS Desaparecidos afirma que es aquella persona que desaparece cuando ha salido de excursión, estuvo realizando actividades deportivas, etc. y sufre un accidente y no puede regresar, busca la forma cómo, pero no la encuentra. Y de estos casos hay muchos en México. Y López no los reconoce como violentos. Entonces, lo que López dice es una pendejada. La desaparición de una persona es por sí misma un acontecimiento violento. Y él dice que no. Para quitarle gravedad al asunto, al tema de la desaparición forzada en nuestro país. Y la desaparición de personas más bien. ¡Qué barbaridad! Es un viejo insensible y tonto, muy, muy tonto. Saludos, compas, les dejo lo que dijo el anélido de la presidencia. Ayer tuve una entrevista, una audiencia con la nueva directora para la búsqueda de desaparecidos, Tere Lupe, y hablamos del tema de cómo vamos en la búsqueda de personas desaparecidas. Le voy a pedir que
lo atienda, el caso que estás planteando, para saber cómo va. Estuvimos hablando de eso, se ha avanzado bastante, se han encontrado a miles de personas, pero el registro que se tiene por primera vez es en este gobierno que se hace un registro. Sí. Es en este gobierno. Antes no había. Entonces, habían las denuncias y se hizo acopio de todas esas denuncias y se hizo un registro. De todas maneras, no se cuidó el hacer la separación entre personas desaparecidas que por alguna razón salieron de sus domicilios, incluso no por cuestiones violentas, y ahora estamos encontrando muchos, como estamos haciendo un censo, estamos visitando todos los domicilios con ese registro general. Hemos encontrado que la mayoría no tiene que ver con violencia del listado general, porque los que estamos encontrando es porque se fueron por alguna razón de la casa, del seno familiar, y se están encontrando. Por eso hablamos de miles. Pero luego hay los que sí tienen que ver con violencia, y hay de dos tipos de desaparecidos: los que tienen que ver con el Estado, las desapariciones del Estado. Por ejemplo, todo lo que ocurrió cuando la llamada guerra sucia. Hay expedientes. Y otros desaparecidos por violencia en donde hay denuncias de autoridades locales, estatales o del gobierno federal. Es otro grupo de desaparecidos. Y luego están los desaparecidos por enfrentamientos entre grupos de delincuencia. Entonces estamos trabajando en los tres casos, ¿no? Y se está haciendo un trabajo bastante profesional, y sí se están encontrando desaparecidos, no solo de los que se ausentaron de la familia por alguna razón, sino también quienes fueron víctimas de violencia. Entonces estamos trabajando en eso. Hoy mismo, si le das la información a Tere Lupe, ella puede informar bien cómo van en esta investigación.